En estos días estamos enfrentando un proceso de ajuste fuerte en el precio de los activos, fundamentalmente los activos de economías emergentes. Claramente, esto es el final de un proceso que venía un mercado con la idea que los árboles crecen hasta el cielo, donde veíamos cotizaciones de acciones, fundamentalmente relacionadas con el tema tecnológico americano, con valuaciones que tenían implícito crecimiento de las ventas sostenido a lo largo del tiempo, algo muy difícil de justificar. Veníamos con un view claramente de posicionarse en lo que era renta fija en el tramo corto y dependiendo de las evaluaciones en los tramos más largos, y que había que ser muy prudente con el tema del equity, básicamente por esta idea, digamos que las evaluaciones empezaban a tener escenarios implícitos muy difíciles de explicar. Luego de que se conocieran una serie de indicadores de la economía americana que van en línea con ese escenario de soft landing, de desaceleración de actividad económica, con desaceleración también de la tasa de inflación, el mercado empezó a hacer un ajuste en el precio, digamos, en su tenencia de acciones, pero claramente cuando empieza ese proceso de ajuste, todo el mundo quiere hacer la ganancia al mismo tiempo, lo que empieza a generar un efecto puerta 12, donde vemos fuertes bajas en el precio de las valuaciones, al mismo tiempo que el gobierno japonés también decidió una suba en su tasa de política monetaria, lo cual perjudica el carry, que básicamente la idea del carry era tomar yenes y venderlos contra dólares y hacer inversiones en la economía americana. Todo esto terminó desencadenando en una fuerte contracción en el precio de los activos, y esa contracción en el precio de los activos seguramente va a tener impacto sobre actividad económica. ¿Por qué? Porque en las economías desarrolladas una parte importante del ahorro están estos activos financieros, y en la medida que cae el precio de los activos financieros, esta gente tiene un efecto negativo, riqueza, son más pobres, con lo cual algún impacto sobre consumo debería tener. Este impacto sobre consumo a su vez va a tener impacto sobre la actividad económica, con lo cual el escenario de empleo y salarios que veníamos viendo muy tight, con empleo, una economía americana que creaba fuertemente empleo, con una baja tasa de desempleo y con un nivel de salarios, digamos, también que generaba presiones inflacionarias, seguramente vamos a ver un cambio en ese escenario, con lo cual va a ser una economía que crea menos empleo, con menos presión sobre los salarios, al mismo tiempo que tiene un efecto riqueza negativa. Deberemos ver cuáles son los próximos movimientos de la Reserva Federal. Ahora, este escenario donde vemos una desaceleración de actividad económica y un mundo claramente tomando cobertura respecto al riesgo, tiene impacto sobre las economías emergentes en general y de América Latina en particular, donde estas economías claramente, digamos, se van a ver afectadas por una menor demanda de materias primas, dependiendo la magnitud del ajuste que enfrenta la economía americana, que es la principal economía del mundo, al mismo tiempo que desde el punto de vista del flujo de capitales, que en la medida que se empiecen a deshacerse posiciones de riesgo para tomar cobertura, las economías van a empezar a ver salidas de capitales. Ahora, dentro de esto, tenemos que separar, yo diría, a nivel del mundo, tanto economías emergentes como dentro de emergentes América Latina, aquellas economías que tienen una situación macroeconómica más desequilibrada, claramente los países que tienen un déficit en cuenta corriente y motivado fundamentalmente por situación de déficit fiscal, tienen la necesidad de buscar financiamiento en un mundo que claramente, en la medida que tome menos riesgo, va a haber afectado ese financiamiento. Entonces, el impacto sería tanto por el lado de la economía real como de los flujos de capitales. Finalmente, llegando al caso, el caso puntual de Argentina, en el caso puntual de Argentina, estamos en una economía que está en una situación de superávit en cuenta corriente y superávit fiscal, con lo cual desde este punto de vista el impacto no debería ser tan importante, con el adicional que la economía argentina puntualmente está, yo diría, si comparamos con las economías de la región, claramente con un nivel de riesgo muy por debajo de la economía nacional. Se ve que, digamos, casi como que estamos fuera del mercado de capitales, con lo cual ese impacto que es esperable para economías emergentes, creo que en el caso de Argentina seguramente se verá algún coletazo, pero no de la magnitud de otras economías. Seguramente empezaremos a ver dentro de la economía de Latinoamérica algunas que empiezan a tener presión sobre el tipo de cambio y depreciación de su moneda,
En el caso puntual de Argentina, una economía bimonetaria que piensa en términos de dólares, puede ser que veamos algún impacto sobre el mercado de cambio, fundamentalmente sobre brecha cambiaria, pero creo que un gobierno que sigue con su política de absorber los pesos excedentes vía superávit fiscal y sobrecolocación de deuda, de mediano plazo debería tender a eliminar esa volatilidad o ese ruido que se podría enfrentar de corto plazo. En definitiva, Argentina, la ventaja de estar excluida del mundo es que cuando el mundo se mueve, te pega menos, ¿no? Te debería pegar menos. Que cuando hay ruido, todo el mundo quiere cubrirse, todo el mundo literalmente. Entonces todo el mundo empieza a vender sus activos y empieza a comprar bonos del gobierno americano. Entonces cuando todo el mundo compra bonos, sube el precio y baja la tasa de interés de los bonos. Para que tengan una idea, hace 2 semanas la tasa estaba en 4,20 y hoy está por debajo de 3,80. Esa es la caída que tiene la tasa de interés, consecuencia de que todo el mundo compra bonos. Ahora, cuando todo el mundo compra bonos, para comprar esos bonos tenés que vender otras cosas. ¿Qué se vende? Se venden acciones brasileras, se vende bonos alemanes, se vende todo, incluyendo activos argentinos. Ahora en Argentina, que estás con un cepo, que hay pocos pesos, que digamos tenés un desdoblamiento cambiario, seguramente va a haber gente que va a querer comprar dólares por las dudas, eso te va a generar presión en la brecha, pero si el gobierno sigue chupando peso, en algún momento debería tender a aflojar esa situación.